Hoy quería presentarles con este material los diferentes tipos de tensores con los que nos podemos encontrar en base a los esfuerzos que representen cada uno de ellos. Estos esfuerzos estarán identificados por estados puros que claramente nos van a definir como diferentes tipos de tensores asociados a esos estados tensionales. Vamos a desarrollar los esfuerzos tangenciales máximos, el tensor octaédrico, tensor esférico desviador y por último vamos a ver un poco de teoría de falla y criterios de plastificación. Arranquemos con las tensiones tangenciales máximas. En principio vamos a hacer la simplificación y la suposición de que tenemos un elemento diferencial asociado a un sólido, a un elemento en estado de solicitación, en estado de tensión, representado por un punto geométrico bidimensional. Es decir, que en principio vamos a considerar que este elemento sólido, el que estamos por estudiar, es muy pequeño, por consiguiente, una de las dimensiones la vamos a despreciar, que es la tercera dimensión asociada al plano Z. Por consiguiente, vamos a estudiar si en un plano contenido XY, que es el plano de base XY, tendremos como estados de tensiones asociados a ese sólido, en estado de tensiones principales. Y por consiguiente, como dijimos que en la tercera dimensión es despreciable, la tensión sigma 3 es nula. Si observamos este sólido bidimensional, podríamos considerar que tenemos ese sólido en estado de solicitación de esta manera, representado con el cuerpo libre, en el cual el sigma 1 produce tracción, sigma 2 produce compresión. Si estos esfuerzos los representamos en un círculo de Moore, podríamos comprender y analizar de que el tau máximo va a tener justamente el radio de la circunferencia por la teoría del círculo de Moore. Entonces, este radio, ¿cómo lo vamos a determinar? Va a ser sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, obviamente, en valor absoluto. La tensión máxima resultante que actuaría sobre el plano XY, ¿no es cierto? Que actuaría en dirección de sigma 3. De forma análoga podríamos hacer para eh, los otros planos cartesianos asociados estudiando básicamente cuáles serían los esfuerzos que se identifican. El otro plano que estudiaríamos con el segundo sería el plano XZ, que es el plano vertical. Fíjense, XZ es este plano. Y si analizamos el paralelepípedo en ese plano, vamos a considerar que solamente tenemos el esfuerzo X sigma 1. Si lo representamos en un círculo de Moore, otra vez el tau máximo va a ser el radio de ese círculo, es decir, sigma 1 sobre 2, valor absoluto de sigma 1. Y por último sería el plano IZ, fíjense, el último plano que nos faltaría analizar. Analizamos este de base, este segundo y el IZ, este tercero, plano vertical, y tendríamos como estado de solicitación solamente sigma 2. Y el tau máximo, ya como es una compresión, como habíamos dicho, tiene valor negativo, sigma 2, entonces la representación va a ser del 0 para acá. Y vamos a tener que, claramente, el tau máximo nuevamente va a ser el radio del círculo de Moore, que sería el valor absoluto de sigma 2 sobre 2. Por lo tanto, el valor máximo de las tensiones tangenciales que actúan en algún plano que pasa por la próxima del punto va a tener obviamente, como es un vector, va a tener 3 coordenadas, el tau máximo. ¿Qué significa esto? Que en I, con el versor I, va a tener el valor absoluto de sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, en J va a tener sigma 1 menos 2, y en K va a tener sigma 3 sobre 2. Todo esto asociado a las tensiones principales. Veremos con detalle los 3 casos posibles representados en un círculo de Moore. Claramente van a quedar representados acá, los círculos de Moore con esas coordenadas o esos tau máximos asociados. Fíjense, caso 2 y caso 3. Si extendiéramos el razonamiento y ya en este caso considerando que la tercera dimensión no es nula, y donde tendríamos tensiones tangenciales también en la tercera dimensión, el tau máximo va a ser otra vez con 3 componentes asociadas en valor absoluto en I, sigma 1 menos sigma 2 sobre 2, en J, sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, y en K, sigma 2 menos sigma 3 sobre 2.
Esto sería en 3 dimensiones y representado en el círculo de Moore quedaría de esta manera. Fíjense que se establece como norma que siempre en valores absolutos, sigma 1 es el mayor, sigma 2 el del medio, sigma 3 es el menor. Por consiguiente, el radio del círculo de Moore representado de fuerzas de cortes máximos va a tener el tau máximo, va a ser sigma 1 menos sigma 3 sobre 2. Un punto intermedio va a tener obviamente coordenadas sigma y tau, donde acuérdense que en principio el ángulo de representación de un punto cualquiera era 2 θ o 2 α, de acuerdo a la nomenclatura que utilicemos. Y es lo que les estaba diciendo. La representación gráfica del tensor de tensiones en la circunferencia de Moore, acuérdense que teníamos en principio en eje de abscisa el valor de tensión normal y en eje de ordenadas el valor de tensión tangencial, tau. Nosotros en el estado de tensión genérico, podríamos decir que una coordenada que tiene un valor sigma de esfuerzo normal vamos a tener las coordenadas de ese punto, sigma y tau, asociadas al círculo de Moore con sus tensiones principales máximas. La relación que existe entre el eje de abscisa y el ángulo comprometido a ese punto de estado de tensión es 2 α. Recuerden que en el círculo de Moore es el valor doble de diferencia de ángulos entre las tensiones. Y acá justamente es lo que les quiero representar a nivel de ejes de coordenados, ejes en un sistema cartesiano donde tenemos el tensor de tensiones principales. Fíjense que la relación de versores en el sistema de coordenados es alfa y en la representación del círculo de Moore es el doble de alfa. Veamos, un punto de coordenadas sigma y tau sería interceptando el círculo, tendría unas coordenadas en relación a sigma igual a sigma 1 más sigma 3 sobre 2 más sigma 1 menos sigma 2 sobre 2 por el coseno de 2 α. Claramente es el coseno porque es el adyacente. Y el vector opuesto, que sería esto, que sería el valor de tau, tendría un valor de sigma 1 menos sigma 3, que es el radio de la circunferencia, sobre 2 por el seno de 2 α, ¿sí? Es lo que está representado acá. Bueno, esto es repaso del círculo de Moore para comprender sobre la relación de las tensiones máximas y los valores de tensión asociados. Tensiones octaédricas. Y acá empieza a analizarse la potencialidad que tiene de conocer los valores asociados a un tensor de tensión. Resulta útil para ciertas teorías de cálculo determinar un valor invariante de los esfuerzos principales, conocido como esfuerzo octaédrico, que se refiere a un esfuerzo asociado a un plano definido por igual valor de los 3 cosenos directos. Por ejemplo, una de las hipótesis sobre la rotura elástica de los materiales sostiene que la misma se produce como consecuencia de los esfuerzos tangenciales octaédricos. Y acá es donde empezamos a ver que, primero que nada, que esos ángulos asociados a las tensiones, que lo habíamos visto de manera analítica en el video anterior, esos ángulos tienen una importancia cuando estamos hablando de absolutamente de todos los estados de tensión, pero uno de los estados de tensión que se identifican como de predominancia y de importancia son los esfuerzos cortantes o los planos octaédricos, que representan las tensiones de un volumen octaédrico en vez de un cubo, que sería el de las tensiones principales. Ustedes recuerdan que el paralelepípedo, que era un cubo, tenía asociado las tensiones principales en cada una de las caras y claramente las tensiones normales, como eran principales, no existían las tangenciales. Estas tangenciales en el estado de direcciones principales no existen. Pero si nosotros rotamos este cubo, podemos encontrar direcciones en las cuales los esfuerzos cortantes tienen un valor máximo. Planos octaédricos. Claramente, según el círculo de Moore, hay una relación entre las tensiones máximas y los esfuerzos cortantes. Acuérdense que tiene un valor significativo el tema de justamente esta relación entre tensión normal y tensión tangencial,
representado justamente por esta variación de 2 alfas. Entonces, bueno, la rotación de esos ángulos, si nosotros tenemos en ejes cartesianos 90 grados, si lo rotamos en 45, algo debe estar pasando, porque claramente 45 es la mitad de 90, es decir, ese doble que establece Moore como relación entre las tensiones. Y bueno, claramente existe un esfuerzo de corte constante o corte asociado al plano octaédrico, planos iguales inclinados con una relación a los ejes principales del punto considerado. Se denominan planos octaédricos aquel que forma el mismo ángulo con las direcciones principales. Es decir, el plano octaédrico en principio sale como una asociación a las direcciones principales y donde se establecen 8 planos octaédricos, uno por cada uno de los 8 octantes en los que va dividido el espacio de los ejes coordenados. En este caso coinciden con las direcciones principales. La orientación de los planos octaedros, y fíjense, por cada cara, en cada punto de presencia de los esfuerzos principales, se podría decir que tenemos 4 caras, 1, 2, 3, 4, que son las ocultas, allá las otras 2 ocultas, en donde tenemos esfuerzos tangenciales y esfuerzos normales asociados justamente a esos planos de corte. La orientación de los planos octaédricos y su relación con los planos del cubo convencional, de tal manera que las tensiones en un plano octaédrico vienen representadas por solo 2 componentes. Y esto es algo que lo vengo reiterando en todas las presentaciones. Acuérdense siempre que analicemos los esfuerzos asociados a un plano, vamos a tener 2 componentes, las componentes intrínsecas tradicionales, la normal y la tangencial. Bueno, claramente acá este plano octaédrico asociado a los planos de direcciones principales, tienen 2 componentes. La normal octaédrica, sigma n0, o de octaédrico, y la tensión tangencial octaédrica, las cuales son las mismas para los planos octaédricos según se observa. ¿Qué significa esto? En principio, tenemos que considerar de que estas tensiones son iguales para todos los planos octaédricos. Y segundo, tenemos que determinarlos como componentes. Se define como tensiones octaédricas a la componente normal y tangencial que actuaría sobre un plano, fíjense, este sería el plano, que pasará por la proximidad de un punto considerado y que formará 45 grados con los planos ordenados. Ahí ya estamos como estableciendo direcciones principales de corte, ¿no? 45 grados. Bueno, como ven, acá tenemos el punto, tenemos la tensión octaédrica, que es esta, la resultante, con sus 2 componentes. Una normal, coincidente con el versor, y en proporción a la tensión resultante, tenemos el sigma octaédrico, y la tangencial contenida en el plano. ¿Cómo lo determinamos? Bueno, primero que ese versor tiene direcciones establecidas. Ese versor tiene, en principio, como componentes, 1 sobre raíz de 3, es la dirección del versor, y ese versor lo vamos a ir, si por ejemplo tenemos el tensor de direcciones principales, el tensor por el versor tendríamos el vector asociado a ese tensor, ¿no? Y a ese plano. El vector contenido como invariantes, acuérdense que si tenemos las direcciones principales, podemos sacar las componentes normales y tangenciales. La tangencial por Pitágoras, tal cual como lo conocíamos, como lo hemos tratado en el otro video, y la normal la sacamos justamente como una relación de los invariantes. Esta relación es prácticamente inamovible, es un invariante también, en la cual podemos sacar el promedio justamente de la traza, o lo que es lo mismo, el I1 sobre 3. El valor de la tensión normal octaédrica para cualquier estado tensional siempre es igual a 1/3 del primer invariante del tensor de tensión. Es decir, que nosotros cuando determinamos los invariantes para calcular las direcciones principales, también podemos empezar a calcular, por ejemplo, la tensión normal octaédrica, sacándole el promedio de ese primer invariante, ¿no? En cuanto a las direcciones asociadas a ese plano octaédrico, como verán,
tenemos el versor octaédrico es 3 veces NOC, fíjense, N1 es igual a N2 igual a N3, por consiguiente 3 NOC o vector octaédrico va a ser 3 al cuadrado igualado a 1, porque tiene que ser en correspondencia como es un versor. Por consiguiente el versor octaédrico es 1 sobre raíz de 3, que es lo que recién habíamos visto. Eso para sacar las componentes del versor asociado al plano octaédrico. A continuación, tenemos como otra relación, pero muy, o sea, este tipo de cosas van a encontrar siempre que estudiamos la matriz, estudiamos la materia, perdón. Puede ser que algunas cosas sean reiterativas. Lo que tratamos de que en cada diapositiva, por más que diga lo mismo que lo anterior, estamos buscando una nomenclatura que ustedes se vayan encontrando en la bibliografía y que sea amigable a ustedes. En principio, acá estamos viendo que los versores tienen componentes E1, E2 y E3, de la misma manera que recién lo vimos. El tensor de tensiones expresado en un sistema de referencias coincidente con los ejes principales está representado de esta manera, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Por lo tanto, el vector tensión octaédrico es, nuevamente, lo mismo que vimos recién, 1/3 de el invariante 1 y 1. Es decir, que es igual a 1/3 del primer invariante del tensor de tensión, y por su parte la componente tangencial octaédrica es una diferencia pitagórica como lo habíamos determinado para el cálculo de las componentes intrínsecas. La componente intrínseca del tau, en este caso, es igual a la raíz cuadrada del módulo del vector tensión al cuadrado menos el vector octaédrico normal al cuadrado. Es decir, 1/3 de raíz cuadrada de sigma 1 menos sigma 2 al cuadrado, más sigma 1 menos sigma 3 al cuadrado, más sigma 2 menos sigma 3 al cuadrado. Por consiguiente, el tensor octaédrico, si lo analizamos de esta manera, podemos encontrar, este tensor es un vector de columna unitaria, en el que representa 1 sobre raíz de 3, versor, de sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Se puede calcular ahora las componentes normales y tangenciales de ese tensor de tensión, que es lo que hicimos recién. Las componentes normales y tangenciales se obtienen proyectando sobre el vector unitario. Esfuerzo normal octaédrico, otra nomenclatura, otra manera de representar. Fíjense que acá, cuando saca la componente tangencial octaédrica, en vez de hacer esta representación de diferencias de tensiones normales, directamente para que le sea más fácil la nomenclatura y más sencilla de comprender, lo pone con una nomenclatura de T1, T2 y T3. T1 a que es igual a sigma 1 menos sigma 2, T2 a que es igual a sigma 2 menos sigma 3 y T3 que es igual a sigma 3 menos sigma 1. Solamente otra nomenclatura, por eso la sumé y pueden encontrar de esta manera la bibliografía. Tensor esférico y desviador. Quiero contarles que una de las potencialidades que tiene el modelo en el que estamos estudiando estos tensores es que justamente podemos aplicar uno de los principios básicos y uno de los principios más importantes y más potentes para comprender estos tensores, que es el principio de la superposición. ¿Qué significa? ¿Qué es el principio de la superposición? Todo estado de esfuerzo en el cual se encuentra sometido el cuerpo, el sólido, lo podemos separar en estados puros. Esos estados puros son muchísimas veces una manera más sencilla y amigable de comprender el proceso de estado de tensión o el proceso de deformación. En este caso, el estado de tensión. Y que dice que el tensor esférico desviador surge porque se pueden dar 3 casos cuando tenemos las tensiones principales. Cuando las 3 tensiones o direcciones principales son perpendiculares y las tensiones principales son distintas. ¿Qué pasa? Tenemos justamente este eje en donde son distintas y forman un triedro ortonormal. ¿Qué pasa cuando tenemos dos iguales y una diferente? Tenemos un estado cilíndrico, cuando no existe corte en ningún plano paralelo al dado por las dos direcciones principales cuyas tensiones coinciden. Fíjense, cuyas tensiones coinciden. Entonces tenemos sigma 2 y sigma 1
iguales y diferentes a sigma 3, un estado cilíndrico. Esto es un círculo y obviamente si lo representamos volumétricamente vamos a tener un cilindro. Y en el último estado, el esférico o hidrostático, se da cuando no existe corte en ningún plano pasante por Q. Entonces, las tres direcciones en principio tienen igual valor numérico, igual módulo, por consiguiente todas las direcciones tienen círculos y representados en 3D sería una esfera. Ese es el estado esférico hidrostático. ¿Cómo lo puedo comprender a esos esfuerzos? El esfuerzo desviador y el esfuerzo hidrostático. En un estado de esfuerzo en un punto interior de un cuerpo que se pueden dividir en dos componentes. Un estado de esfuerzo que produce distorsión o cambio de forma. Distorsión o cambio de forma, que sería este tensor. Y un estado de esfuerzo que produce variación de volumen. Y este es el de variación de volumen. Esfuerzo esférico e hidrostático. Y acá quiero hacerles la salvedad y aclararles algunas cuestiones. Todo lo que nosotros vemos en este estado tensional, analizado en los tensores, estamos buscando comprenderlo con un proceso asociado a ese estado de tensión. Y el proceso asociado a ese estado de tensión generalmente está asociado a una deformación. Es muy profunda y muy vinculante el estado de tensión asociado a un estado de formación. Todo lo que nosotros solicitemos con una tensión determinada va a producir un efecto de formación. Ya vamos a ver deformaciones, pero quiero aclararles por qué a nosotros nos interesa tanto poder hacer esta separación de estados puros. Entonces, el desviador, ¿qué produce? Produce distorsión, cambio de forma, y que el esférico que produce un cambio de volumen, ¿ok? Bueno, recuerden eso para los siguientes análisis. Estado de esfuerzo triaxial, cilíndrico y esférico, como ven, si representamos en volumen, vamos a tener el esférico, el esférico, perdón, acá, asociado al hidrostático, al proceso de formación hidrostática, o si no, un cilíndrico asociado al desviador, ¿sí? Otra manera de comprender y analizar estos estados es comprender qué pasa con esos tensores y con la representación volumétrica de esos tensores. Fíjense que el tensor esférico de tensión, en principio, el tensor esférico es el invariante I1, el invariante I1 dividido 3. Muy parecido al esférico en relación a los planos octaédricos, ¿sí? Pero recuerden que el plano octaédrico se rota la pieza y se encuentran las tensiones tangenciales asociadas a la dirección principal. Se rota en 45 grados. Acá no se rota, acá el sistema de referencia está asociado al paralelepípedo tal cual está. Entonces el invariante I1 dividido I3 es el tensor esférico. ¿Qué hice yo? En principio, asocié que mi tensor total es la suma de dos tensores, uno el esférico y el otro el desviador. Por consiguiente, el desviador, ¿qué va a ser igual? Y va a ser igual al tensor que tengo menos el esférico, de manera tal de que el desviador más el esférico me vuelva a dar mi tensor original. Como el esférico solamente tiene elementos y tiene valores en la traza, el desviador lo único que se altera de mi estado de tensión es justamente la traza. Fíjense, sigma xx menos I1 sobre 3 es el primer elemento del tensor desviador. Después, los esfuerzos cortantes son los que tenían el tensor. Acuérdense que acá estoy encontrando las componentes de un estado de tensión normal, un estado de tensión sin tratamiento, sin haberlo llevado a las direcciones principales, en donde tenemos esfuerzos cortantes y donde tenemos absolutamente todos los valores del tensor. Bueno, los elementos de la diagonal del desviador justamente son la diferencia de del estado de tensión menos el tensor esférico, ¿sí? El esférico tiene un solo valor constante en la traza, que es el I1 sobre 3.
el tau asociado, bueno, el esférico no tiene componente tangencial. El desviador sí tiene una componente tangencial, que es la raíz cuadrada de 2 sobre 9 de I1 al cuadrado menos 2/3 sobre I2. Ya lo vamos a ver de dónde sale eso. Volviendo al tema de la interpretación de ese estado de tensión. Y otra cosa que les quiero reiterar cada vez que avancemos en las bibliografías. Todas las bibliografías tienen como nomenclaturas diferentes. Si yo pongo tensor y identifico de esta manera, es lo mismo que poner sigma y poner sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, etc. Si yo pongo sigma entre corchete y pongo sigma 1, 2, tau 1, 2, tau 1, 3, tau 2, 1, sigma 2, 2, tau 2, 3, tau 3, 1, tau 3, 2 y sigma 3, 3 es lo mismo. ¿Qué estoy diciendo? Que en la traza tengo los valores normales y los valores extradiagonales son justamente los esfuerzos cortantes. Bueno, volvamos a la interpretación de este tensor que está representado acá. Dice que el esférico o el hidrostático, decíamos que era el tercio del valor de la suma de la traza. Y es lo que está representando acá, fíjense, o lo que es lo mismo el tercio de I1 o el primer invariante, que es la suma de los valores de la traza. Y es lo que está representando acá. Ese es el esférico. Dadas las propiedades de los tensores y de las matrices que lo representan, es posible pensar a T como la suma de dos tensores. Y acá quiero hacer la salvedad. Nuestro modelo es el que nos permite esta separación de dos estados puros. ¿Por qué nuestro modelo? Porque nuestro modelo está asociado a un valor, a un modelo de un cuerpo isótropo, homogéneo, continuo, dentro del campo elástico. ¿Qué significa esto? Estoy en un proceso lineal, en un proceso en donde todavía la suma de los estados me da un estado resultante. Bueno, ese es el modelo, ese es justamente el que nos permite hacer la separación de estos dos tensores. El esférico, nuevamente como les decía, está representado, y acá está representado solo el esférico, justamente, en donde estos T0 eran I1 sobre 3, ¿sí? Ahí le faltó I1 sobre 3 o a este I grande lo denomina I1 sobre 3. El tensor desviador de tensiones claramente va a salir de la diferencia del estado de tensión menos el esférico en la traza. Las componentes extradiagonales del tensor desviador son las mismas componentes que teníamos en nuestro estado de tensión. Es inmediato y se cumple que el tensor de tensión total va a ser el esférico más el desviador. El tensor esférico tiene una tensión constante sobre las direcciones principales y representa un estado con una tensión normal uniforme en todas sus direcciones, no existiendo tensiones tangenciales en ninguna dirección. Claramente el esférico solamente tiene valores en la diagonal. La cuadrática de Cauchy asociada a una esfera donde cualquier dirección principal y sus invariantes son. Entonces, representando una cuadrática de Cauchy, se analiza y se obtiene la cuadrática de una esfera, claramente representado de esta manera, y con sus valores asociados. Fíjense, invariantes asociados, invariante I0, y ¿qué nomenclatura está utilizando acá? Acá tratemos de identificar la nomenclatura. Estos valores de I están asociados a invariantes que nosotros determinamos para justamente sacar direcciones principales. Se utiliza la misma fórmula de invariantes que utilizábamos para todos los tensores. El I1 es la suma de la traza, claramente. Nuestra traza es 3T0, es la suma de la traza. Acuérdense que solamente estoy hablando del esférico. El esférico y 2, la suma de justamente un tercio sobre el cuadrado de los valores de la traza, o el cuadrado de T0, y el tercer invariante es el cubo de T0, que es 1 sobre 27, por la suma cúbica de T1 más T2, los valores de la traza. O sea, este sería 1 sobre 27 por I1 al cubo.
El tensor desviador, en principio, el tensor desviador, si sacamos el primer invariante es nulo, porque fíjense qué valores tiene el tensor desviador. Acá está, a ver, acá, este es el desviador. Si sumamos todos estos valores, como I1 era la suma de todos estos, vamos a encontrar que el primer invariante, o la suma de estos, como desviador, el primer invariante nos da nulo. El segundo invariante dice que tiene esta formulación, menos un sexto de T1 menos T2 al cuadrado, más T2 menos T3 al cuadrado, más T3 menos T1 al cuadrado, todo pitagóricamente saca este invariante. Y el invariante I3 o D3 es T11 menos T0. T0, acuérdense que no es un valor, es la suma de la traza esférica. T2 menos T0 y T3 menos T0. El tensor desviador tiene sus direcciones principales coincidente con T. Coincidente con T, fíjense. Nosotros tenemos un estado de tensión T. Sacamos dos componentes, una esférica y un desviador. La esférica me da un estado de cambio volumétrico, el desviador me da un cambio de forma. Si a ese desviador le sacamos las direcciones principales coinciden del desviador con las originales del tensión de tensión. Para las direcciones principales se cumplirán que las tensiones principales serán estas. Es decir, las direcciones principales del tensor desviador va a ser SI menos TI menos T0. Esto es T que va de I va de 1 a 3, ¿sí? Siendo sus invariantes, está el invariante de 1, T11 menos T0, recién lo vimos acá, y de 1, sí. T0, T22 menos T0, T3 menos T0, igual a 0, que es lo que estábamos acá representando en esta parte, ¿sí? Lo único que está demostrando es que justamente esos valores da 0, el primer invariante, quedando definidos sus tensiones y direcciones principales por la ecuación la clásica, la secular, la característica, en donde tenemos, esto sería como antes trabajamos, lambda al cubo era I1, lambda al cubo, o en este caso SI al cubo, más I de 2 por SI, menos D3, menos I de 3, o invariante 3 del tensor de distorsión, igual a 0. Lo único que hace es la ecuación secular referido a las direcciones principales. Si resolvemos eso, el primer invariante es nulo, el segundo invariante lo calculamos de esta manera y el tercer invariante lo calculamos como siempre hemos calculado los invariantes, ¿no? Solamente estamos tratando un tensor específico acá. Los tres S no son del mismo signo, pues se suman y es igual a 0, lo cual nos indica en la cuadrática, fíjense, que la cuadrática puede estar representada de esta manera y en la cual se cumple que al ser los 3S o las tres direcciones principales del mismo signo, representan un hiperboloide cuyos ejes principales coinciden con el tensor original T. ¿Sí? Esta es la cuadrática que estaría asociada al tensor desviador. A ver, arranquemos con la teoría de la plasticidad. Hasta ahora veíamos que estos estados de tensión estaban identificando esfuerzos resultantes en un sólido y que generalmente esos estados de tensión están comprendidos en una vinculación muy profunda con el tensor de deformación. ¿Y quién fue el que asoció eso como primer análisis, esa relación entre deformación y tensión? El que primero lo planteó de una manera bidimensional y analizando el estado de tensión con la deformación fue Hooke. Y analizó que había como diferentes características de curvas asociadas a la carga y a la descarga de ese cuerpo, ¿no? La principal característica del comportamiento plástico de los sólidos es que la relación entre la tensión y la deformación no es única.
¿Qué significa esto? Como es en el caso de la elasticidad lineal y no lineal. Como consecuencia del pasaje de un estado elástico a uno plástico, se observan deformaciones remanentes en el material una vez retiradas las cargas y disipada la tensión. Y acá nos empieza a interesar qué empieza a suceder cuando ese sólido yo lo cargo y qué pasa cuando lo descargo. ¿Cómo se comporta? ¿Vuelve por la misma curva? ¿Vuelve por la misma línea? Eh, es justamente lo que nos interesa. Acá ya nos interesa si es elástico o no. La diferencia, para diferenciar el comportamiento entre dos materiales, uno con características elásticas no lineales y otro con elastoplástico, se debe estudiar el proceso de descarga, ya que el material elástico no lineal seguirá la misma curva de carga, mientras que el material se encuentra en el campo plástico y seguirá una curva diferente que depende de la historia del mismo. Fíjense. Acá tenemos un material elástico no lineal. Se lo va cargando elástico hasta un determinado punto, se lo descarga y su proceso, su curva de descarga no vuelve por la misma curva de carga. De este lado, esto es elástico, ¿eh? Fíjense que esto es elástico. Acá tenemos el proceso de carga de un material que es lineal, pero su curva de descarga no coincide con su curva de carga, igual que acá, pero con una linealidad. Acá sí es lineal, ¿sí? Esta curva de descarga es paralela a la curva de carga. Y por último tendríamos esta curva en la cual tenemos una curva de carga, un proceso de deformación hasta un determinado punto, sigma de proporcionalidad, y es donde en determinado momento se descarga y la curva de descarga es paralela a la curva de carga en la linealidad. Pero tenemos una deformación remanente. Acá también tenemos deformaciones remanentes. Según la teoría de falla, los criterios de plastificación, podríamos analizar en diferentes cuerpos qué sucede cuando sometemos el ensayo de tracción simple, por ejemplo, y tenemos una pieza sometida a un estado de tensión, a una determinada tracción. Vemos que esa pieza sometida a un determinado estado de tracción, analizamos qué pasa con esas tensiones asociadas a ese eje y vemos que si sigma es menor que sigma i, fíjense, tenemos la curva de carga. Acuérdense que en eje de abscisa tenemos deformada y en eje de ordenada tenemos tensiones. En estos gráficos, muchísimas veces se modifica de acuerdo a la bibliografía, pero bueno, en nuestra bibliografía estudiamos de esta manera. En eje de abscisa, deformaciones, en eje de ordenadas, tensiones. Si nosotros cargamos la pieza hasta un determinado punto, vamos viendo que se produce una linealidad y hasta este punto, sigma i, acá en coincidencia, tenemos como una linealidad del proceso de carga con la descarga, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que si yo llego a este punto, sigma i, y descargo la pieza, la curva de descarga va a ser la misma que se cargó. Es decir, hasta acá, hasta este punto, yo puedo decir, perdón, hasta ese punto yo puedo decir que la carga, sigma, si fuese sigma menor que sigma i, la carga va a tener la misma curva que la descarga, ¿sí? Después, si sigo cargando la pieza, empieza a producirse una deformación remanente y esa descarga, si producimos la descarga en este punto donde tenemos sigma 1, va a tener una deformación que ya va a tener una deformación remanente en la pieza, que está asociado a epsilon p o deformación proporcional. Entonces, acá plantea que el comportamiento elástico del material se va a dar siempre que sigma sea menor o igual que sigma i, ¿sí? O sea, todos los valores sigma que sean menores que sigma i, se va a dar un comportamiento elástico del material y lineal. ¿Qué pasaría si sigma es mayor que sigma i? El comportamiento ya no es lineal y ya empezamos a tener un comportamiento plástico del material, ¿sí? El efecto Bautzin dice que, fíjense, la pieza se la carga hasta un determinado punto, se lo sigue cargando donde tenemos deformaciones remanentes y se lo descarga al material y la descarga empieza a tener una linealidad paralela a la curva de carga y si lo sigue descargando y puede tomar valores negativos
en donde podemos encontrar un sigma C, sigma I de compresión asociado a un módulo de resistencia longitudinal menor al de tracción. Entonces, es como que empezamos a quitarle propiedades al material. Este tipo de efecto no lo estudiamos. El otro es un proceso de carga que varía en tiempo y en duración de la carga. Ese es el efecto de histéresis, que tampoco lo vamos a estudiar. Los materiales metálicos se podrían considerar como son materiales homogéneos. Podemos estudiar esos materiales y ver qué pasa, por ejemplo, en un estado hidrostático de tensión en donde no afecta la plasticidad. ¿Cuál era el efecto, el estado hidrostático? Es el que vimos recién, el que justamente estábamos analizando, en que solamente teníamos valores en la traza. Y podríamos decir que justamente una función del estado de tensión invariante frente a la superposición de un estado hidrostático de tensiones, se podría decir que la función de sigma I y J, esta es una nomenclatura canónica, en la cual decimos que el tensor de tensión tiene coordenadas IJ, donde I y J varían de 1 a 3, más A por el delta Kroner, tensor unitario, es igual a la función de sigma IJ, ¿sí? Existe una descomposición, y acá es donde empieza a tener importancia esos estados puros que veíamos recién, estado desviador o el estado hidrostático. Existe una descomposición única de ese estado de tensión en un componente hidrostático y uno desviador. El hidrostático recién veíamos que justamente el hidrostático era el tercio de la suma de la traza, y el desviador, al contrario, era el estado de tensión menos justamente un tercio de los valores de la traza, o I1, que era el invariante I1. Entonces, la función que depende del tensor IJ, en donde podemos analizar que la función depende solo del desviador de tensiones. Nosotros estamos buscando una función asociada al estado plástico o al estado de tensión máximo, en donde produzca una deformación de forma. Y acuérdense que decíamos que teníamos el tensor esférico, producía una deformación volumétrica. El tensor desviador producía una deformación de forma. Ahora, si yo estoy queriendo saber cuál es volviendo a esa curva de Hooke, estoy queriendo saber esta relación, ¿dónde empieza a haber una deformación de forma o una deformación remanente? El tensor que me va a dar información sobre esa deformación de forma es justamente el desviador, y es el que me va a interesar a mí para poder comprender dónde tengo justamente una función límite asociada a una plasticidad, ¿sí? Entonces, en materiales isótropos, metálicos isótropos, la función sigma IJ depende solo de los invariantes del desviador de tensiones. ¿Cuántos invariantes son independientes? ¿Cuántos invariantes independientes tiene el tensor desviador? Y en principio 2. Una traza es nula, sus autovalores suman 0 y su primer invariante es nulo. Es decir que toda esta información en el desviador tenemos, ¿no? ¿Sí? El estado tensional tridimensional nos dice, de este sólido sometido a un estado de tensión, podemos encontrar cuál es la función que yo voy a poder identificar como una función en donde cierto estado de tensión de ese tensor me produce una plastificación o una deformación remanente del sólido. Y bueno, se produce la plastificación de ese punto elástico asociado a un criterio de plastificación. Y ese criterio de plastificación es una función de ciertos valores del tensor. Esos valores del tensor están definidos por los valores del tensor que yo tengo de estado de tensión. Si esa función la igualo a 0, puedo encontrar como los estados límites, ¿sí? El criterio de plastificación para un material isótropo dice que las propiedades mecánicas no dependen de la dirección en que se mida. Es decir,
Las propiedades mecánicas de un material tienen que ser constantes en todas las direcciones, no va a depender de acuerdo a qué plano se mida. Esto lleva a la afirmación de que no existen dentro del sólido ninguna dirección que predomine sobre la otra. Para decir, por ejemplo, sus propiedades justamente de resistencia o de plastificación. Por tanto, un criterio de plastificación debería venir expresado en función de los invariantes del tensor de tensión. Y esto es lógico. Nosotros cuando estudiemos materiales en un laboratorio, en un ensayo de probeta, nosotros tenemos que estudiar los materiales con sus propiedades, con sus características, independientemente de que para algunas direcciones tenga mayor resistencia, lo podemos armar con una determinada resistencia, lo podemos poner en una posición geométrica conveniente, pero las propiedades de los materiales tienen que ser uniformes, independientes de las direcciones de análisis o de los planos asociados. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que el criterio de plastificación en principio tiene que depender de los invariantes, porque los invariantes no dependían de un sistema de referencia, y no en función de las componentes del tensor, que sí dependen de un sistema de referencia, ¿sí? En base a esto, el criterio de plastificación debe tener la siguiente formulación. F, la función de plastificación en principio, va a ser en función de los invariantes. Vuelvo a aclararles, no dependen de la orientación del material. Es como decir, yo este material, el hierro con un determinado porcentaje de carbono, un hierro utilizado en la construcción, va a depender solamente de los invariantes asociados a ese material. No va a depender de ningún plano de orientación o sistema de referencia. En el caso de los materiales metálicos, se ha comprobado experimentalmente que el fenómeno de plastificación en un punto es independiente de las componentes hidrostáticas del tensor de tensiones. Por tanto, y claro, porque el hidrostático, acuérdense que solamente cambiaba de volumen. El cambio de volumen no es una deformación remanente, puede ser una deformación parcial, pero no va a ser una deformación remanente como si un cambio de forma. Por tanto, en estos materiales el criterio de plastificación se debe venir expresado en función de los invariantes J1, J2 y J3 de la parte desviadora del tensor.